Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo, en infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Pues feliz Pascua de Resurrección. Estamos muy contentos después de haber vivido litúrgicamente la Semana Santa, sobre todo el Tríodo Pascual, los 3 días, que con la luz de la divina voluntad les puedo decir que se viven mucho más intensamente. Se entiende más la liturgia y es bellísimo. Por medio de la liturgia nos habla la iglesia, nos habla Dios, por medio de las lecturas, de los signos, de los colores. Entonces, pues nos ayuda a involucrarnos más en ese misterio de la redención. Especialmente para los hijos de la divina voluntad es, pues, sobre todo la pasión, muerte y resurrección, sobre todo la resurrección de nuestro Señor. O sea, sí, le hacemos mucho énfasis a participar y acompañar a Jesús en su pasión, pero no nos quedamos ahí. Acaba esto en la resurrección, sobre todo porque gracias a su gloriosísima resurrección, Él nos obtiene el poder resucitar en su vida divina, poder morir a nuestra voluntad y resucitar a la divina voluntad, y que ella resucite en nosotros, en todos nosotros. Entonces, desde ahora podemos participar en las gracias inmensas que nos da la resurrección de nuestro Señor, no solo hasta el final después de nuestra muerte, ¿no? Como tradicionalmente se entiende, sino desde ahora ya podemos participar en ese acto gloriosísimo de su resurrección que nos obtuvo justo esta gracia y que nos ha tocado a nosotros. Ojalá correspondamos, ¿verdad? Es ocasión también de reflexionar, ya que hemos venido reflexionando en el volumen 1 y en cómo Jesús fue llevando a Luisa por el camino del sufrimiento, también podemos reflexionar un poquito pues sobre ese camino y sobre el modo como le fue enseñando de sufrir, que es el modo de verdad de la voluntad divina. O sea, al modo, más bien, al modo divino, al modo como sufrió Jesús y la Santísima Virgen, que es muy diferente al modo humano que estamos acostumbrados. El modo humano es, pues, que te tocan sufrimientos y que no te queda de otra. Muchas veces hasta te rebelas, pero pues de todas maneras sigues sufriendo, aunque estés rebelado, aunque no lo quieras aceptar. Cuánta gente que se queda atorada en eso y no acepta. O sea, no hay una aceptación de un sufrimiento y creen que así les va a ir mejor y es peor, ¿verdad? Sabemos que eso causa mucho conflicto. Y los que lo aceptan, de todas maneras, pues no, lo hacen como obligados, como que no les queda de otra, como que no encuentran la fuerza para seguir adelante. Algunos se acercan más a Dios y eso les da fuerza. Pero aún así, como que cuando cae un sufrimiento fuerte, como que pareciera que es una etapa de mucha oscuridad, de muchas tinieblas y pues como que a ciegas va el alma, aunque sea, pues bueno, tomando la ayuda de Dios. Y todo esto es el modo humano de sufrir. Jesús, pues obviamente que no sufrió así. Él fue totalmente voluntario. Vean, esto me gustaría que, aunque no pertenece al volumen 1,
lo analicemos un poquito porque nos va a dar más luz para entender más pues toda la vida de Jesús y de la Santísima Virgen y aún de Luisa, que estamos empezando a verla. Entonces, ¿cuál era el modo de Jesús? Jesús, pues siendo Dios, él no es parte de su naturaleza los sufrimientos. Dios, allá en la Santísima Trinidad, en su voluntad divina, no entra el sufrimiento. Al contrario, es la fuente de todas las felicidades y todos los gozos y todos los bienes posibles. Entonces, no es parte de la naturaleza de Dios el sufrimiento, sino solamente los gozos y felicidades. El sufrimiento viene de alguna carencia, viene pues, de algún defecto, viene de, o sea, en Dios no hay nada de eso, por lo tanto no hay sufrimiento. Cuando Él crea a la humanidad y la crea unida a su voluntad divina, o sea, crea a la humanidad en el primer hombre, entonces tampoco entró el sufrimiento ahí. No era parte de nuestra naturaleza el sufrimiento como tal, no era planeado por Dios. De hecho, los dones preternaturales que él tenía le hacía que, o sea, aparte de esos dones era que no sufriera. Por ejemplo, el don de la inmortalidad es que no iba a sufrir la muerte. El don de la impasibilidad, que no iba a sufrir, pues, ni cosas en su cuerpo, ni cosas interiores, morales o espirituales. Eso es la impasibilidad. El dominio de sí mismo que tenía, pues hacía que también no tuviera esas luchas interiores, sino un orden perfecto. La inteligencia totalmente iluminada por la sabiduría divina, por la razón divina, entendía cuál era el orden de Dios y su voluntad la seguía y estaba unida a la divina y lo seguía y quería justo lo que Dios quería. Entonces, o sea, y como quería todo lo bueno, no había ninguna lucha en él de quitar lo malo o de tentaciones o de cosas así. Entonces, esa parte de sufrimiento que nosotros también tenemos, no lo tenía el ser humano. Ustedes saben, cuando entró el sufrimiento, justo cuando se separa de Dios, de cuando la voluntad humana se separa de la voluntad divina, de la voluntad que es fuente de todas las felicidades, de todo orden, de la armonía, de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Al separarse, pues pierde todo eso y queda en tinieblas de ignorancia, de fragilidad, de debilidad, de desorden interior, se le hace todo un desorden, empiezan las malas tendencias, ya no está iluminado por la luz de la sabiduría y entonces se deja llevar por unos impulsos que ya están desordenados. Entonces, no le importa tanto el prójimo. Antes había una armonía también con los demás. En el plan de Dios así era. Entonces, no por ver mi bien o mi felicidad iba yo o iba la persona a fastidiar al otro, como es ahora, ¿no? Por ver su propia felicidad muchas veces, egoístamente, muchas veces, dañan al prójimo. Y así no iba a ser. Era un equilibrio y una armonía perfectísima como justo como era en la Santísima Trinidad. Ese era el plan de Dios, ¿eh? O sea, esa es la voluntad de Dios. Entonces, eso de que le achaquemos a Dios nuestros sufrimientos es totalmente injusto, porque Dios no quería eso ni vienen de Dios como tal. Entonces, ¿de dónde vienen? A partir de ahí entraron todo tipo de sufrimientos en el cuerpo, en el alma. En todos nuestros niveles. Enfermedades, muertes, problemas, en fin. Ya sabemos, ¿para qué les hago la lista? Cuando Jesús viene a salvarnos, Él con su humanidad, o sea, siendo Dios por una parte, y otra con su humanidad perfectísima, equilibradísima, más que el primer hombre, tampoco le tocarían, en teoría, ninguna pena o sufrimiento por su propia naturaleza. Sin embargo, por su misión, por su oficio de redentor, voluntariamente los asume por amor nuestro, desde el primer instante de su encarnación.
No hubo un momento en que él no sufriera, pero no porque sea inherente a su naturaleza o heredado o no le quedaba de otra. No, esa es la inmensa diferencia, porque él en su inmensa sabiduría veía que eso era el medio para salvarnos con su infinito amor y voluntariamente lo asumió por amor, de tal manera que él no era esclavo de los sufrimientos, así no me queda de otra ni modo, no. Él era rey de los sufrimientos, él dominaba al sufrimiento y le hacía hacer lo que él quería y adquiría con el sufrimiento lo que él quería. Jamás el sufrimiento se puso encima de él para aplastarlo, aunque en el huerto pareciera eso, que sería el momento más así y en la cruz, pero en realidad no es que él se negara a los sufrimientos o que el sufrimiento lo estaba rebasando, era que veía, ahí le explica Luisa, ¿no? Pues la voluntad humana hasta dónde había llegado y lo que quería que pasara era justo los efectos y la voluntad humana en todos nosotros, que él había asumido como propios, pues. Pero no es de que él voluntariamente se estuviera negando a sufrir o dudando de sufrir. Eso no. Entonces, en todos los momentos, él voluntariamente dominaba al sufrimiento y le hacía adquirir lo que él quería adquirir, es decir, las reparaciones, las satisfacciones, y todas las gracias que necesitamos de acuerdo a cada acto que hacemos, a cada circunstancia, etcétera. Hacía adquirir todo ese amor para darle al Padre toda la gloria, etcétera, ¿no? O sea, verdadero rey de los dolores. Justo cuando se proclama rey es cuando está en pleno sufrimiento, para que veamos que él estaba dominando aún los sufrimientos. Y la Santísima Virgen al parejo de él, ella tampoco le tocaba los sufrimientos por propia naturaleza, era inmaculada, no había heredado el pecado original, nunca había pecado ella por sí misma, entonces tenía todo ese equilibrio y esa armonía con Dios, con su voluntad, o sea, con la voluntad divina. Y de esta manera a ella no le, por naturaleza no le tocaban ningún tipo de sufrimientos tampoco. Su vida toda ordenadísima, de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, qué sufrimiento podía tener, ¿verdad? Pero voluntariamente, cuando dio su fiat en la encarnación, aceptó sufrir todo lo que Dios quisiera, voluntariamente también, por su oficio de maternidad divina y de colaboración con la redención, lo que se llama corredención. Entonces, ella voluntariamente asume todo esto, ¿ven? Y también es la reina de los dolores. Ella no es de que no le quedó de otra más que ofrecer a su hijo, no, desde que dio su fiat voluntariamente dijo, sí, yo acepto ofrecer voluntariamente a mi hijo. ¿Mm? Esto no quiere decir que no sufriera, claro que sufrió, pero voluntariamente. Y aquí está la diferencia, como lo hacía voluntariamente y en perfectamente ordenada a la voluntad de Dios y en ella, juntamente venía, estaba siempre las felicidades. Las felicidades interiores no se separaban ni de Jesús ni de la Santísima Virgen. Si bien fueron los que más han sufrido, también son los que más felices han sido por esa unidad de voluntades que tenían con la voluntad divina, por ese vivir en la divina voluntad, ¿m? Que es inseparable de todos los gozos. Entonces, al momento de estar sufriendo y de estar dominando el sufrimiento y hacerle adquirir todo lo que nos iban adquiriendo, en ese mismo momento, ellos estaban gozando y siendo felices al adquirirnos todo eso por amor a nosotros y al darle al Padre toda esa satisfacción, pues por amor a Él. Entonces no se separaban de ellos los gozos, aún en medio de los más grandes sufrimientos, aún en medio de la agonía de la cruz. Los dos ahí, sufriendo inmensamente más que cualquiera, pero a la vez siendo felices de cumplir la voluntad de Dios porque veían que era lo mejor y lo querían hacer, y todo el bien que adquirían. Entonces, por eso son como reyes triunfantes los dos. ¿Ven? Ahora, con Luisa. ¿Qué pasa? Ah, perdón, quiero terminar con Jesús y la Santísima Virgen. Entonces, ¿qué pasa ahora con la resurrección?
Pues que justamente se despojó de todos sus sufrimientos que no eran parte de su naturaleza y le resultó fácil y dio paso a toda su divinidad, a todos sus gozos y a todo lo que había adquirido, a toda su luz y es eternamente pues resucitado y glorioso por los siglos de los siglos. Y la Santísima Virgen cuando terminó su vida acá abajo lo mismo, ¿ven? Entonces, este es el modo que quiere Dios que vayamos aprendiendo y que Luisa fue aprendiendo. Aquí es que a veces se malinterpreta. Entonces se dice, entonces en la divina voluntad, ya como eran penas de oficio de Jesús y de María y no son inherentes a su naturaleza, entonces el alma en la divina voluntad ya no va a sufrir tampoco porque no le toca. Bueno, esas son malas interpretaciones, porque Luisa también tuvo toda su vida de sufrimientos, ya lo hemos visto como iban iniciando en el volumen 1, pero todos, Jesús siempre le enseñó eso de voluntariamente aceptado y de acuerdo a la voluntad de Dios vivido junto con Jesús y en su voluntad, para que fuera ella dominando el sufrimiento y haciéndole adquirir lo que Jesús quería que adquiriera con conciencia, no en tinieblas, así no sé ni para qué me sirve el sufrimiento, no. Sí sabía que era para su bien y para el bien de muchos, para bien de todos también, porque se unía a Jesús que sus sufrimientos son para bien de todos, no porque Luisa tuviera esa capacidad, ¿verdad? Porque vivía plenamente unida en la divina voluntad y a Jesús y a María. Bueno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que Dios quiere que vayamos aprendiendo nosotros también? Pues eso, no nos va a tocar, y repito, porque ya lo he repetido en otros programas, lo mismo que sufrieron Jesús o la Santísima Virgen o Luisa, porque no es lo mismo formar, o sea, ser cabeza de misión, formar, en caso de Luisa, formar el reino para nosotros que nosotros llegar y habitarlo, morar en él. Nosotros no tenemos que adquirir el reino para todos, no nos toca eso. Entonces a Luisa sí le tocó y por eso muchas más penas que nosotros, pero voluntariamente aceptadas, no es que no le quedó de otra, repito. Hay que entender este modo, es que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, ¿ven? Entonces, nosotros lo poquito que nos toque para unirnos y vivir en la divina voluntad, unirnos a Jesús, unirnos a la divina voluntad, participar de eso que ellos nos adquirieron con los dolores, esos mares inmensos de los dolores de la Virgen de Jesús. Necesitamos sufrir un poco, o sea, Dios ve que es conveniente y por eso no nos quita el sufrimiento, no va a quitar el sufrimiento. Después del pecado original, no quita el sufrimiento. Ya no, o sea, no crean que se va a volver como antes del pecado original y a vivir como en un paraíso sin tecnologías y sin ningún tipo de sufrimiento corporal ni espiritual. Eso no va a ser así. A lo que estamos regresando es a la unidad de voluntades y a esa santidad, pero por fuera el modo es después del pecado original. El mismo Jesús y la Santísima Virgen así vinieron, no vinieron como en el paraíso, aunque les tocaba. Vinieron a sufrir voluntariamente para hacer sus oficios. Entonces, Luisa también. Entonces, nosotros también, para hacer ese oficio después del pecado original y vivir en la divina voluntad, se requiere toda esa parte de sufrimiento que nos va a ir tocando, o ya nos ha ido tocando también, pero nos seguirá, pero voluntariamente aceptado, aprender el modo como ellos, viéndolos como un tesoro, como unas victorias que vamos adquiriendo nuestro reino, o sea, el reino de Jesús y María en nosotros, ese reino divino en nosotros con cada sufrimiento, sí, con cada acto también, sí, pero también con cada sufrimiento, no, no quitarlo y quererlo eliminar. Eso es, digamos, muy de la naturaleza humana y de la voluntad humana, querer quitar el sufrimiento. No, de la voluntad divina, o sea, al modo divino es aceptarlo voluntariamente para que tenga mucho mayor valor y unirlo y sea semejante al de Jesús y de María y poderlo unir a ellos. ¿Sí? Entonces, con esto queda bastante más claro el valor, o sea, cómo tenemos que sufrir en la divina voluntad. Por eso, lo que veníamos viendo del ofrecimiento como víctima. Viene siendo desde antes voluntariamente, ya me ofrezco, Dios mío, lo que tú quieras sufrir, mandarme o permitir de sufrimiento, o aunque sea de mi naturaleza degradada que se enferma, del ambiente, de los problemas que hay, o sea, lo que sea,
pero yo lo voy a tomar y a vivir voluntariamente como tú, Jesús, y uniéndolo a tu pasión, a tus sufrimientos y a los de la Santísima Virgen María. Entonces, esto nos va haciendo un modo divino de sufrir de tal manera que junto al vivirlo en la divina voluntad van a venir también la luz, la sabiduría, la fortaleza, el ver que estamos adquiriendo gracias para nosotros, méritos divinos y para los demás también. Nos estamos asociando con Jesús para hacer el bien a los demás. Entonces eso nos producirá un gozo espiritual aún en medio de sufrimientos que nos parezcan fuertes. Y a veces hasta nos van pareciendo más pequeños, ¿eh? Nos parecen fuertes, como en alguna ocasión ya dijimos, porque no comparamos con Jesús. Cuando vemos lo que sufrió Jesús, la Santísima Virgen y aún la misma Luisa, diremos, no, pero si esto es más pequeño, es más pasable y seremos mucho más fuertes, ¿sí? O sea, como que nos vamos subiendo espiritualmente y entendiendo las cosas como de un punto de vista más alto, del punto de vista divino. Entonces, ese es el modo divino de sufrir que Jesús quiere que vayamos aprendiendo y seguiremos ahora viendo en este volumen uno. Recordemos que estábamos en el punto cuando por primera vez la familia ve a Luisa caer en su estado de sufrimientos y de pérdida de los sentidos. Aquel día que enfrente de todos le empezó a venir ese estado y ella se paró y se fue a otra habitación y ahí le tocó mientras ella veía a Jesús y Jesús le hacía entender cómo unirlo a su pasión, cómo él también sufrió. O sea, siempre ese punto de relación con la pasión de Jesús. Entonces, dice, ahí nos quedamos más o menos, ¿no? Ujú. Que le pide, pues, él le hace ver también el estado de las demás criaturas para que también sufra por ellas como sufría Jesús, que estaban sumergidos en el lodo, en fin, de las cosas. Entonces dice, lo último, ¿no? Para retomar. Todo lo que ahora sufres es poco en comparación con las penas que sufrirás. ¿No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Mira qué de semejante aún eres de mí, por eso ánimo y no temas. Después de esto, dice Luisa, volví en mí misma y entonces me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados. Imagínense la primera vez de ver a Luisa petrificada, ¿no? Y que no respondía a nada. También pobre familia. Estaban alarmados y tenían tal temor que se repitiera ese estado pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para que los médicos me observaran. Yo no sé decir por qué sufría tanto al pensar que debía ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole, ¿cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Esto era mi único contento. O sea, ella ya había aceptado sufrir, digamos que había roto ciertas barreras humanas, ¿no? Ya se había dado totalmente a sufrir por Jesús, pero tenía otra barrera, que no me vean, oculta, yo sola contigo. Pero Jesús quería que ella creciera más y también le ayudó a quitarse esa barrera. Entonces, dice, sufría mucho al pensar que debía ser examinada por los médicos, lloraba y me lamentaba con el Señor. ¿Ah? Esto era sufrir ocultamente por ti, era mi único contento, y ahora aún de esto estoy privada. Dime, ¿cómo le haré? Solo tú puedes asistirme y consolarme en mi aflicción. ¿Ves tantas cosas que dicen de mí? Unos piensan de un modo, otros de otro. Unos quieren aplicarme un remedio, otros otro. Son todos ojos sobre mí, de modo que ya no tengo paz.
ya no tenía esa privacidad, esa, pues sí, esa paz, esa tranquilidad. Se sentía vigilada, ¿no? Socórreme en tantas penas que son tales que me siento faltar la vida. Y el Señor benignamente agregó, o sea, vean, Jesús nunca se enoja con las debilidades de Luisa, con sus límites, no, le está guiando amorosamente por el camino de su vida, de su propia vida, de la imitación de su vida. Entonces siempre le tiene esa paciencia, esa bondad, ese amor para irla guiando y corrigiendo. El Señor benignamente agregó, digo, esto es importante, paréntesis, porque así debemos de ser también con nuestros hermanos. A veces creemos que por leer un poquito más de tiempo, uy, ya, y los demás no entienden. No, no, ni Jesús es así con nosotros. Entonces tenemos que ser mucho más comprensivos, misericordiosos con nuestros hermanos. No, no molestarnos con sus límites, con sus defectos. En fin, debemos de aprender, digo, lo digo también por mí, hay que aprender. Bueno, entonces Jesús le agrega, no te aflijas por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. El abandono. Mientras tengas los ojos abiertos para ver lo que hago yo contigo y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. O sea, no estarse preocupando, sino más bien qué es lo que Dios quiere. O sea, en el caso de Luisa, ¿qué es lo que tú quieres, no? Y no tanto porque le llega primero esto, por ejemplo, eso de que ahora ya las criaturas la ven. Entonces ahí es donde tiene que volver a empezar el trabajo de volver a poner las enseñanzas que ya le había dado Jesús y aplicarlas a esta nueva circunstancia. Vean cómo aquí por eso se requiere la oración, la meditación, volver a actualizar nuestros conocimientos y aplicarlos ahí. No dar todo por hecho, por automático, no, es un trabajo del alma. Mientras tengas los ojos abiertos para ver lo que hago yo contigo y lo que hacen o dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres confiar en mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito por parte de las criaturas o por parte de los demonios o hago directamente yo es para tu verdadero bien? Y no sirve para otra cosa que para hacer llegar a tu alma al estado al que te he elegido. Esto es importante, vean, aquí no hace tanto diferencia de dónde vienen los sufrimientos, sino todos vivirlos de esta manera. Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin ver ni investigar esto o aquello, confiando plenamente en mí y dejándome obrar libremente. Pero si en cambio haces lo contrario, perderás tiempo y te opondrás a lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, esto en el caso de Luisa, vamos a ver. Usa con ellas profundo silencio. Sé benigna, también ella, sé benigna. Y sométete a todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen a mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Bueno. Vean, esto hay que aplicarlo o sea, en nuestra vida, ¿no? Que cuando nos toque sufrir o alguna cosa nueva, pues volvamos a aplicar todo esto. Digo, aquí le dice a ella que use absoluto silencio porque Jesús la quería hacer llegar a un cierto estado. En el caso de nosotros, o sea, muchas veces también aplica porque no viene al caso estar discutiendo cosas inútiles. Eso hasta lo dice San Pablo, ¿no? Evite todo tipo de contiendas, de discusiones y todas estas cosas inútiles. Eso no. Cuando una persona está cerrada, no la vas a hacer entender por mucho que le discutas. Es mejor que se calmen los dos y en algún momento de diálogo, dialogar, que es diferente.
tratar de que se abra y que entienda tus razones y no a pura discusión solo llegan a peores extremos y a peores conflictos y a peores rompimientos y hasta la ira y cosas feas, ¿no? Entonces hay que saber manejar esas cosas, que nosotros no es que siempre te tengas que quedar en silencio, a veces hay que aclarar cosas, etcétera, ustedes sabrán. Bueno, pero hacerlo de acuerdo a como lo haría Jesús, nada más. Y lo demás, sí, poner, aquí nos está diciendo también a nosotros dónde tenemos que poner mucho más la atención, ¿no? Entonces, haz que tu vida, o sea, primero tu actitud, sé benigna, sométete a todos, en fin, haz que tu vida, tu respiro, aquí sí tus intenciones, sean continuos actos de reparación, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Entonces, a esa vida interior tener la atención. Bueno, después de esto, hacía por cuanto más podía para resignarme a la voluntad de Dios, aunque muchas veces quedaba en tales aprietos por parte de las criaturas que no hacían más que llorar. O sea, se ve que Luisa pues sí sufrió bastante, ¿no? Esto es interesante porque en algún volumen también Jesús le dice, nos dice por medio de Luisa, que al leer todo esto iremos encontrando los sufrimientos de Luisa y al ver todo lo que ella sufrió, podremos apreciar el inmenso don que Él nos está dando, o sea, cuánto le costó, no solo a Jesús y a la Santísima Virgen, sino también a Luisa, a la más pequeña, que se ofreció voluntariamente a trabajar por el reino para nosotros. Entonces, pues no es que no le haya costado, o sea, o costado poquito, estamos viendo cuánto le costó desde muy jovencita. Entonces, apreciemos el gran valor de este reino, ¿eh? ¿Qué tal costo tuvo? Bueno, llegó el momento de recibir la visita del médico y él juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso. Aquí empiezan los malos entendidos, ser mal juzgada, etcétera. Por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a los familiares que me cuidaran bien cuando fuera sorprendida por ese estado, porque les decía, si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla. Y esto porque yo, cuando era sorprendida por ese estado, quedaba petrificada, hecha piedra, inmovilizada totalmente. Entonces, bueno, aquí vemos que también la familia de Luisa sufrió. No solo fue Luisa, vean, esto también es otra luz. Cuando Dios manda un sufrimiento, o Dios permite, pues Dios permite un sufrimiento, pero Él sabe que lo va a usar para bien y es para bien del alma, no solo es para esa alma, sino que los de su alrededor también les sirve, no directamente, sino indirectamente, pues también esa cruz, ese sufrimiento, y también ahí se pueden adquirir muchas gracias y se pueden santificar, bueno, y pueden vivir en la divina voluntad. Casi siempre es así. En el caso de Luisa, pues le tocó, digamos, a ella, fue la elegida para esta misión, pero junto estuvo sus papás, sus hermanas, el sacerdote que la visitaba y juntos se fueron santificando junto con ella. ¿Ven? Acordémonos, por ejemplo, de su hermana Angelina, que la cuidó tantos años, se quedó soltera y su vida fue cuidar a Luisa. Humanamente diríamos, uy, pues le tocó, qué barbaridad, fracasó. No, no fracasó, porque Dios también planeó que esa fuera su camino de santificación y ella lo aceptó y eso hizo. Igual el confesor de Luis, igual. ¿Esto para qué? Para que nos ilumine, que cuando haya un enfermo, un problema en la casa, en fin, en nuestras circunstancias, el que tú te quedes cuidando, el que tú te quedes ahí con la otra persona que está sufriendo, o sea, no solo tú eres la que está sufriendo a veces, sino puede ser que sea la otra y tú la cuides. Ahí también es voluntad de Dios y ahí podemos hacerlo en la divina voluntad y obtener muchos bienes.
Entonces también eso verlo como voluntad de Dios y no como un fracaso. Esos son los pensamientos humanos de la voluntad humana. Quitar eso y poner los pensamientos divinos, que como le dice, abandónate ciegamente en mí, y tu atención esté en pues tu actividad interior, en imitarme, etcétera. Entonces así es. Seguimos con el siguiente punto. Guerra por parte de la familia. Pero bueno, pasó mucho tiempo para que ellos entendieran también este estado de Luisa, cómo era y qué es lo que Dios quería. Mientras fue muchos años de sufrimiento para Luisa y para la familia. Entonces empezó, dice Luisa, una guerra por parte de mis familiares. Ella lo sentía como una guerra, ¿no? Me impedían ir a misa. Según los familiares la cuidaban, pero para ella era como una guerra. Me impedían ir a la iglesia. No me daban ya la libertad de estar sola para rezar, para hacer sus cosas. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado de petrificación. Muchas veces me lamenté con el Señor diciéndole, mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas. Hasta de las cosas más queridas por mí, estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. Y quién sabe a dónde iré a terminar. Ay, dame tu ayuda y fuerza porque mi naturaleza desfallece. Algunas veces Jesús bondadosamente me decía algunas palabras. Por ejemplo, o sea, la animaba, ¿verdad? Siempre a Luisa, que nosotros ante Jesús podemos decir que era todavía débil, niñita en el camino de la cruz, pero ante nosotros, pues obviamente que lleva muchísimo más adelante que nosotros. Entonces, Jesús bondadosamente a veces le decía, por ejemplo, yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? ¿No te acuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de personas? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que hacía eran juzgadas por ellas como defectuosas. Entonces, mucha gente no decía, oh Dios, wow, qué obra tan maravillosa. No, no, ya sabemos que cómo lo juzgaban. Eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas, hasta me dijeron que era un endemoniado y me veían con miradas oscuras, torvas, me tenían entre ellos, pero de mal humor y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, pues mi presencia se había hecho intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Entonces, siempre encontrar la semejanza. Jesús sufrió todas las penas que podamos sufrir, todas las criaturas. Así que con un poquito de meditación encontraremos en qué punto de Jesús Él sufrió eso y lo podemos unir con Jesús. ¿Mm? Precisamente, Él no solo sufrió por los pecados, sino asumió todos nuestros dolores, penas, sufrimientos corporales, morales, espirituales, todos. ¿Para qué? Para divinizarlos, es sufrirlos y darnos la oportunidad que también nosotros los podamos vivir santamente y en la divina voluntad. Entonces, ahí están en Jesús también. Por eso está en Él el remedio a todos nuestros males, o sea, también a todos nuestros sufrimientos. Hay que aprender a hacer este ejercicio mental de meditación. Vean cómo con Luisa es cada sufrimiento nuevo que iba teniendo, Jesús le ayudaba, mira, yo también lo sufrí, busca dónde, etcétera, y únelo conmigo. Entonces hay que aprender esta actitud. Y así pasé varios años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces era tal, o sea, directamente de Dios en el sentido que le participaba sus dolores. A veces era tal la amargura por las penas que me daban las criaturas y por el modo como ellas pensaban que hasta tenía vergüenza de que me viera cualquier persona.
O sea, ya sabía cómo la juzgaban, ¿verdad? La rara, la desequilibrada, la caprichosa, incluso la endemoniada, etcétera. Entonces dice Luisa que sí tenía vergüenza que me viera cualquier persona. Y mi más grande sacrificio era aparecer entre las demás personas. Era tanta la vergüenza y la confusión que me sentía hasta atontada, ¿sí? No podía ni pensar la pobre. Bueno, hubo otras visitas de otros médicos, pero tampoco sirvieron de nada. Entonces ahí volvía a lamentarse con Jesús llorando. Señor, qué públicos se han hecho mis sufrimientos. Ahora no solo la familia, sino ahora también los extraños. Pues imagínense, en un pueblo pues se corría la voz, ¿no? A esa niña ya la visitó un médico, otro médico, está muy rara, en fin. No solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué me sucede. Ay, Señor, solo tú puedes librarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te pido, te suplico que me escuches. Oh. A veces también el Señor mostraba no escucharme y mis penas se acrecentaban. Otras veces, o sea, también le hace sentir ese como abandono a veces de Dios, ¿no? A veces me compadecía diciéndome, pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tienes razón en que sufres, pero vean, esto nos hace entender también el modo que usa Dios con nosotros. A veces te consuela y a veces parece que no te escucha, pero todo hay que vivirlo en la divina voluntad. Pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tienes razón en que sufres, pero ¿no te acuerdas que también yo sufrí y mucho más? Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, prontamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios hasta llegar a ser despojado de mis vestiduras delante de un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar la confusión, o sea, una confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía, o sea, Jesús obviamente no era exhibicionista, ¿verdad? Entonces vean el sufrimiento de Jesús de esto, de este punto de su pasión. Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, dice Jesús. Pero yo tenía los ojos fijos en la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente. O sea, cuánto escándalo vemos ahora, ¿no? Qué barbaridad. Ante los ojos de muchos y vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, ¿sí? En fin, eso lo vemos a diario. Entonces Jesús reparó también por ese tipo de actitudes y de pecados. Pero vean, ahora aquí ya es otro punto de la pasión en que Luisa se puede unir, al punto de cuando le da vergüenza que los demás la vean y se siente como desnudada de su alma, ¿no? De su vida. Entonces dice Jesús, y yo oraba así, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz para que vean la fealdad del pecado y se conviertan. Entonces, no solo le hacía ver los sufrimientos de Jesús, pues, y en qué punto se podía unir, sino, vean, ya desde aquí, la actividad interior de Jesús, qué reparaciones específicas hacía en cada sufrimiento de su pasión. Entonces, Luisa se unía no solo a los sufrimientos de Jesús, sino a la actividad interior de Jesús. Ya es una actividad divina, ¿eh? Aunque todavía no le dice, di, ven divina voluntad, o sea, no le dice eso, pero efectivamente ya es ir aprendiendo los modos de Jesús, la actividad divina.
de Jesús en sus sufrimientos. Entonces le dice, también a ti te quiero hacer partícipe de esta especie de sufrimientos, de esta especie de sufrimientos. Vean, le iba comunicando de diferentes especies de sufrimiento, como por medio de las circunstancias de la vida de Luisa. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Ay, esto creo que todavía nos cuesta trabajo entenderlo, pero que Dios nos ayude también a ir cambiando nuestra mentalidad. Me ha tocado a veces que aún almas que ya, bueno, que ha leído más de Luisa, que quieren vivir en la divina voluntad, les toca un sufrimiento, un dolor y están pidiendo la curación. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? En vez de acogerlas y decir, ah, ahora Dios quiere esto, así como regalo. O sea, vean cuánto todavía nos tiene que cambiar, ayudar a cambiar Dios nuestra mentalidad humana, hasta que lleguemos a ese punto. Y a veces las mismas cruces y penas sirven para llegar a ese punto. A veces desde antes, ¿va? Ojalá fuera desde antes. Pero vean cómo Luisa, pues ¿qué es lo que te va trabajando? Pues la misma cruz. Te va a ir trabajando y te va a ir puliendo a que llegues realmente a tener la mente de Jesús, la voluntad de Jesús. Vean, cómo es más profundo que nada más decir, ven divina voluntad, o sea, o me uno a tu mente, uno mi mente a la tuya. No, realmente, efectivamente, cambiar nuestros pensamientos por los de Jesús. Y lo más difícil, lo puedo decir, es en el punto de la cruz, del sufrimiento. Entonces, por eso hay que ir trabajando en eso, que Dios nos ayude. Ah, exacto, ya me. Entonces, termino esto para, con eso vamos a terminar hoy. Eres todavía una niña en el camino de la cruz. Por eso te sientes muy débil. Pero cuando crezcas y conozcas qué precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, reposa y así adquirirás fuerza. Miren, ahora quiero nombrar pues el ejemplo que tenemos en estos días de nuestra querida hermana Lorena. Ella también pasó por este camino de la cruz. Vean qué bonito, muchos años de querer vivir en la divina voluntad y con toda su alma, con toda su pasión incluso. Años de difundirla con los medios que ella podía, de que más personas conocieran, entraran y fueran avanzando. Pero no es todo. Dios quería también participarle todo esto de la cruz, del sufrimiento. Años en que fueron como 3 años que ya tuvo esto. Digo, seguramente en su vida tuvo más, ¿no? Pero bueno, ya lo que es su última enfermedad y fue avanzando y puliéndola. Jesús dice en el volumen 11 que antes de que llame a un alma, para ir al cielo ya en su divina voluntad y que no pase el purgatorio, mi voluntad le va a dar las últimas pinceladas. Entonces, siempre esa última enfermedad en los hijos de la divina voluntad es maravillosa porque va dando las últimas pinceladas de transformar tu mente en la de Jesús, toda tu voluntad en la de Jesús, o sea, y que ahí viva y reine plenamente. Entonces, qué alegría, o sea, los que la conocimos y tuvimos esa gracia de Dios, pues vemos que así fue su sufrimiento. Tengo un testimonio muy hermoso que lo voy a compartir del padre de Costa Rica, perdón, de Puerto Rico, que me escribió en privado, ¿no? Entonces le dije, padre, esto lo podemos poner en el foro. Sí, de unos minutos que él platicó con Lorena y con su esposo Felipe en el Congreso y justo resalta eso, ¿no? En medio de su sufrimiento, de su debilidad física, feliz, contenta siguiendo, viviendo todo en la divina voluntad con una paz increíble. Entonces,
que sea nuestro ejemplo. Ella ya llegó, o sea, aquí no es de edades, es que ella era más joven que yo, porque sí era, ¿eh? Más joven que yo. Aquí no es edades, es el camino que va uno recorriendo y Dios sabe todo lo que da de gracias en toda la vida y sobre todo en esas últimas enfermedades. O sea, pues que nos rebasó y ya llegó ella. Bendito sea Dios, nos alegramos. Humanamente a veces pudiera parecer triste, pero no, no, nos alegramos con los ojos de la fe, de la luz de la divina voluntad, un alma más en la que Jesús completó su vida divina, porque ella lo quería y Jesús lo quería. Entonces, bendito sea Dios y ella nos sigue ayudando desde allá. Pues bueno, terminemos esto con este luminoso ejemplo de nuestra querida hermana y vamos a encomendarnos a Jesús. Amadísimo Jesús, resucitado, ayúdanos a caminar por el camino de tu vida divina. Ayúdanos a unir perfectamente nuestra voluntad a la tuya en todo lo que nos toca en nuestra vida, especialmente en el camino del sufrimiento, en ese vasto mar que son los mares de tus dolores, de los dolores de nuestra Madre Santísima, que serán transformados si los aceptamos y nos conectamos con ellos y los vivimos como ustedes, al modo divino, serán transformados en mares luminosísimos de gozos y contentos interminables por toda la eternidad. Pues que así sea para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.